Oye, ¿y tú ya lo hiciste? ¡Claro! ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad. ¿A poco tú no? No sé qué decir. Bueno, pues hagámoslo ahora. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. El programa que eleva la temperatura. ¡Comenzamos! Buenas noches. Carlos, Steffi, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Un gusto poder estar aquí nuevamente en esta nueva emisión de su programa Hablemos de Sexo. Estoy muy contento, con mucha emoción después de haber faltado, Pollito. Una disculpa a todos ustedes, falté la otra vez. No, se te extrañó, pero mi aquí Steffi. estamos nuevamente para compartir la fe, compartir este programa. Hola, Steffi. Hola, Carlos, Pollito, ¿cómo están? Estamos todos muy contentos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy. Va a estar súper interesante y dinámico como cada miércoles. Y bueno, pues esperemos que nos sintonicen durante todo este tiempo para aprender hoy mucho de este tema. Así es, y saludamos a todos, bueno, te saluda también tu amigo José Luis González, feliz de poder estar aquí y sobre todo que va a ser un tema que vamos a continuar desde... Bueno, más bien es un tema con el que estamos continuando el tema de la semana pasada, que lo vimos muy necesario y muy importante. Saludamos a todos los que nos sintonizan a través de Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres del Seminario de Guadalajara, y también a todos los que nos escuchan desde Querigma Radio, la radio vecina de aquí de Guadalajara. Estamos muy contentos y pues nomás recordando un poquito, la semana pasada teníamos un grupo invitado, si se recuerdan, al grupo EVAE, El Verdadero Amor Espera. Nos hablaron acerca del tema de la castidad, escuchamos 2 testimonios preciosísimos que nos motivaron muchísimo a la vivencia de esta virtud y pues de alguna manera se trató de qué es la castidad y nos dieron, también fue muy importante que desde el tema médico nos dio su punto de vista un especialista. Por si no escuchaste ese programa, te invitamos a que accedas a la página nazaretradio.org y en la sección de podcast lo puedas escuchar para que estés en sintonía, porque pues hoy no les vamos a decir eso, les vamos a decir cosas nuevas, ¿o no, Carlos? Así es, cosas nuevas, un tema muy interesante. Quiero aprovechar la ocasión en este primer bloque para saludar a Marta Vázquez, también saludar a Sergio y Ani del Refugio en Tala, Jalisco. Un saludo a ellos que seguramente nos están escuchando y un saludo a los demás que también nos escuchan. Así es. Y pues vamos a empezar, ¿qué les parece? Steffi, preséntanos cuál es el tema. Si hablamos que la semana pasada tratamos el tema de la castidad, hoy ¿cuál es la continuación? ¿Cuál es la segunda parte, Steffi? Pues hoy vamos a ver toda la tomografía de la sexualidad humana. ¿Para qué? Para ver cuáles son los mecanismos para vivir esta castidad. Ya vimos, entramos muy de fondo para saber qué es la castidad y nos dieron unos testimonios buenísimos y súper interesantes. Ahora, en nuestra parte, para trabajar en nosotros mismos, vamos a ver cuáles mecanismos tengo, dadas mi naturaleza como ser humano, para poder lograr vivir esta castidad con todo y el cuerpo y la mente y el alma. Así es, porque se corre un riesgo, que el joven a la hora que escuche castidad piense que solamente es represión, que solamente es aguantarme las ganas, que solamente va dirigido a lo que es la genitalidad y se sienta cansado, se sienta triste, se sienta de alguna manera como imposibilitado para vivir esta hermosísima virtud. Y hoy vamos a ver por qué nos sentimos tristes, por qué nos sentimos alegres, por qué nos sentimos con gozo, por qué nos sentimos muchas veces también a lo mejor afectados por lo sexual, por qué nos sentimos excitados, por qué nos excitamos. Hoy vamos a ver entonces cómo desde dentro, desde lo biológico de nuestro cuerpo, de alguna manera reaccionamos, cuáles son los impactos de nuestros sentidos, qué rol juega la memoria, la inteligencia, cómo podemos guiar nuestras pasiones, qué son las pasiones, para que tú no te desanimes y veas que todos podemos luchar y que de alguna manera ya en ese plan hermosísimo de Dios estamos capacitados para vivir esta hermosísima y sobre todo importante virtud que es la virtud de la castidad. Y bueno, pues la pregunta es ¿por dónde vamos a empezar? ¿No? Y lo primero es poder lograr este orden en el amor y entender que la esencia del hombre es amar y ser amado. Y al entender esto, vamos a decir, ok, yo quiero vivir este orden, y este orden se vive con un mecanismo desde el cerebro. Así es. Antes recordemos que qué es la castidad, por si alguien no escuchó nuestro programa anterior. La castidad, recordemos que es una virtud moral que de alguna manera va a integrar toda nuestra sexualidad para poderla hacer donación a Dios y a los hombres. Por tanto, si hablamos de que la castidad es una virtud, va a implicar esfuerzo, va a implicar constancia, va a implicar una lucha personal, aunque también va a implicar ese estarle pidiendo a Dios
pero también nosotros poniendo lo que está de nuestra parte. Y hoy vamos a ver esa parte de qué es lo que nosotros tenemos que poner, cómo tenemos que reaccionar, cómo tenemos que de alguna manera vivenciar esto. Y ya bien lo dijiste, tenemos que empezar queriendo lograr el orden en el amor, porque recordemos que todos hemos sido creados por amor de Dios y hemos sido creados para el amor. Todos tenemos necesidad de ser amados, de sentirnos amados, de sabernos amados, de experimentarnos amados, pero no basta. También tenemos que amar al otro, amar a los demás, amar a mi pareja, amar a mi novia, amar a mi novio, amar a mi esposo, amar a mi comunidad, amar a todos para poder realmente sentir esa plenitud en mi vida. Me llama mucho la atención lo que compartías tú, Steffi, sobre que la castidad es una virtud resultante, no es es más bien pues una virtud que resulta de ese amor que se experimenta en la persona, como tú lo decías, José Luis, cuando experimentas el amor de tus padres, cuando experimentas el amor de los que están a tu alrededor, cuando experimentas ese amor de Dios, es cuando viene precisamente como un resultado, como una consecuencia, la castidad, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, yo creo que en la vida no hay más que dos sopas, ¿no? O vives para donarte o vives para poseer. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, y entonces, en la elección de vivir para donarse, se tiene que vivir esta pureza. Definitivamente la tenemos que meter en esta donación. Claro, y algo muy bonito, una imagen que puede ayudarnos mucho a comprender eso que decías tú también, Mister, de que la castidad es una virtud resultante, es la imagen de un iceberg. Arriba, en el mar, solamente se ve un piquito, se ve al menos una pequeña cosa, pero abajo del mar, del océano, hay una inmensa roca, una inmensa cantidad de materia que está escondida, y muchas veces con nuestra castidad o con nuestra impureza vamos a estar de alguna manera denotando lo que hay abajo de ese iceberg, porque en la castidad que se vive o en la impureza que se vive, ya sea si lo queremos ver de qué forma, lo positivo o lo negativo, abajo de nosotros hay toda una historia, hay todo un trasfondo que de alguna manera nos va a reflejar lo que estamos viviendo. Si ya, como tú le decías, Carlos, no tenemos a lo mejor experiencia de sentirnos amados en nuestra familia, no tenemos la experiencia de una buena figura paterna, de una buena figura materna, hemos a lo mejor sufrido alguna violencia, hemos sido a lo mejor abusados de chiquillos, a lo mejor vivimos violencia intrafamiliar, de alguna manera toda esa historia de abajo va a llevar a un hueco grande de amor que va a denotar en una impureza. Pero si de alguna manera yo he tenido una experiencia hermosísima de amor, de encuentro con Dios, de poderme sentir amado también por mis padres, mis hermanos, mis amigos, esa cosa que va a haber arriba del iceberg, o sea, lo que se denota arriba del océano, pues es el reflejo de esa vivencia de amor que yo he de alguna manera experimentado y vivido. Y bueno, sobre todo la pureza es el gran éxito de los jóvenes antes del matrimonio. No solo es una forma de comprender y valorar el amor entre la mujer y el hombre, es para valorarlo. Pero véanlo como un éxito, realmente el que alcanza esta pureza logra algo más de lo que se puede ver. Es un entrenamiento para lograr la generosidad y el dominio de sí. Que estas cualidades yo creo que son imprescindibles, ¿no? Para lograr una felicidad compartida. La pureza realmente es un éxito en la vida. Carlos, ¿la pureza nos da felicidad o nos da tristeza? ¿Qué le da al joven la pureza, vivir la castidad? Yo creo que le da felicidad, le da plenitud. La pureza viene a corroborar precisamente ese amor del que estamos hablando, ese sentirte amado. La pureza te va a hacer tener esa limpieza en tus conocimientos, esa limpieza en tu voluntad, en todos tus deseos. Es algo pues muy muy hermoso que se va experimentando, y encontramos muchísimos matrimonios que viven precisamente esta pureza, que viven este amor, esta donación, y los vemos felices. Vemos a muchos matrimonios ya grandes, ancianos, que han vivido esa pureza, esa castidad, que se han sabido mantener y que tienen esta experiencia de amor muy, muy, muy fuerte, y es en realidad un gozo que ellos viven, que ellos experimentan y que también pues lo comparten. Y claro, se refleja. Recordamos, tú no estuviste el programa pasado, pero Cristi nos decía y nos platicaba cómo muchos de los jóvenes, ella ya es para empezar, Cristi es la directora de VAE, del Verdadero Amor Espera, este grupo que promueve la castidad y hace retiros de evangelización en torno a esta virtud. Una vez dice que platicaba y que una persona le decía, porque Cristi ya es madura, Cristi, si me estás escuchando, bien, no eres madura, y le decía, oye, ¿por qué eres tan feliz?
siempre sonríes, haces esto. Y dice, yo simplemente volteo y le digo, es que vivo la castidad. Y así como que dices, qué padre, qué hermoso. Y muchas veces ahora decir la castidad suena como algo perverso, ¿no? Como hablar de castidad así como que algo oculto, chin, lo de pocos. Y no es cierto, es una virtud que estamos llamados a vivir todo y sobre todo a reflejarlo con nuestra forma de ser, con nuestra expresión, con nuestra alegría, con nuestro entusiasmo. ¿Por qué? Porque siempre si vivimos la castidad, estamos viviendo, como tú lo decías, Steffi, en ese carácter de donación, de amor. Y la castidad muchas veces se ha tenido así como el tabú, yo creo que lo tocaron hace 8 días, pero es necesario recordarlo. Se ha tenido el tabú de que solamente es para sacerdotes, para monjitas, para aquellos que simplemente no quieren tener hijos, pero no solamente es eso. Y no solamente es esa virtud que está lejos de mí, sino que hay en mí, en mi naturaleza, una disposición. ¿Puedo realmente yo, por mi naturaleza, vivir? ¿Soy capaz para vivir esa castidad que se me propone? Claro, y antes de ver los mecanismos, vamos entonces a ver cómo. Qué bueno que lo tocaste esto, porque a lo mejor el chavo puede pensar, ay no, pues es para ustedes que son seminaristas o las monjitas, o no, para todos. Casados, solteros, consagrados, para todas las personas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Todos de la misma manera, pero en función diferente. Todos tenemos que integrar toda esa potencia, esa energía, esa vitalidad que tenemos, integrarlos en el amor y en el servicio. Viene lo diferente. El esposo, el casado, va a amar y a servir a su esposa y a sus hijos. El soltero va a amar y va a servir en el ambiente que le toca vivir. El consagrado, la consagrada, va a amar y va a servir a Dios y a su comunidad. Entonces, de alguna manera vemos que entonces esa virtud que nos abre a vivir el amor en plenitud, en totalidad, para que nosotros encontremos esa plenitud también en nosotros, donándonos hacia los demás. Y bueno, es muy importante entender que esto lo puede vivir cualquiera, porque existe en la psicología, ¿cómo se dice lo que viene del cuerpo? En lo biológico. En lo biológico, el cuerpo está preparado para este tipo de reacciones de la pureza y sobre todo también pues de la concupiscencia, ¿no? Que vamos a entrar ahorita más a fondo cómo está conformado el ser humano para afrontar esta pureza y poderla vivir, ¿no? Yo quiero aclarar ya, introduciendo un poquito a esta noción, que no solamente somos cuerpo, ni tampoco solamente somos espíritu. Somos una unión de cuerpo y alma. O sea, sentimos impulsos, yo te pego y me la vas a regresar y te vas a enojar y sientes ese golpe que te doy. Si te la rayo o a lo mejor te recuerdo a la mamá, pues también a lo mejor no va a ser un impulso físico, pero por dentro fuiste también afectado. Entonces somos de alguna manera esa capacidad de poder amar, de poder enojar, de poder reaccionar. Somos una unidad de cuerpo y alma. Y al hablar entonces de cuáles son los mecanismos para poder vivir la castidad, debemos de tener esto siempre bien presente. Que tenemos un cuerpo y tenemos un alma y vamos a ver cómo funciona, pero que nunca nos veamos como algo separado, dividido. Somos esa unidad entre cuerpo y alma. Y hay 5 estratos, como 5 niveles, que de alguna manera los vamos a ir narrando de afuera hacia adentro, como si... Piensa en una cebolla que la vas pelando por capas hasta que llegas al centro, al corazón de la cebolla. Pues vamos a ir desmenuzando, vamos a ir desmembrando, vamos a ir pelando nuestra cebolla y vamos a ir explicando cada una de esas capas hasta llegar al corazón de la cebolla, que es el corazón de nuestra persona. Estamos a punto de irnos un corte y para que no quedemos esto a medias, vamos solamente a enunciar cuáles son esas 5 capas, cuáles son esas 5 cortezas que forma el mecanismo de nuestra vida, el mecanismo de nuestro pensamiento, de nuestra voluntad, para que podamos llegar a la centralidad que es el corazón. ¿Cuál es la primera capa, Carlos? Y que está en lo más externo. La primera de ellas son los sentidos externos, que nosotros fácilmente los distinguimos, los conocemos y hacemos uso de ello todos los días, que es la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Bien, después, no se apuren, ahorita después del corte los vamos a explicar. Después, en la segunda capa, nos encontramos con 2 tipos de apetitos, que es el apetito irascible y el apetito concupiscible. No te estoy hablando ni en inglés, ni en francés, ni en chino, ni en japonés. Ahorita lo vamos a explicar con ejemplos vivos y precisos, pero el apetito irascible te hace tener una pasión de temor, mientras que el apetito concupiscible te va a hacer tener un deseo en tu persona.
¿Cuál es la tercera capa, Estefi? La tercera capa de esta cebollita es que también hay sentidos internos, como la memoria y la imaginación. Todo lo que nuestro cerebro crea, ¿ok? Porque somos O que seres ya está ahí humanos. guardado. O que está ahí guardado, Ujú. ¿ok? Es lo que no se ve. Y bueno, al final, la última capita de la cebolla, vienen 2 facultades propiamente espirituales, que son la inteligencia y la voluntad, que al final son las 2 virtudes que nos van a ayudar a poder llevar estas pasiones, estos apetitos y estos sentidos hacia lo más importante, que es el ahora sí que el final de esta cebollita. Y más que virtudes, la inteligencia y la voluntad ya son facultades, es decir, ya las Ya tienes tenemos. ahí. Hay de alguna manera que ejercitarlas y como ya dijiste, Steffi, para poder llegar al centro, al corazón, a la quinta esencia que es el corazón, y ahí es donde tenemos todo. Si tu corazón está sano, si tu corazón está bien, si en tu corazón experimentas el amor, podrás vivir la castidad y ahorita vamos a ver entonces cómo funciona. Mister, ¿a quién mandamos saludos? Mandamos saludos a los que tenemos ahí en el chat. A la que estén Dani y Andrea. A Dani y Andrea que no pudieron estar con nosotros, pero que están pidiendo para que este programa dé mucho fruto. También saludamos a Chino de Controles. Hola, Chino. Saludos. Gracias por Y estar aquí. yo solamente como quisiera siempre. decir antes de irnos a ese corte que esta integración de estas diferentes capas, de estos diferentes estratos, tiene que ser... se tiene que dar con paciencia. Sí, claro. Es decir, no se va a lograr de la noche a la mañana. Primero, tienes que conocer cada uno de estos estratos, tienes que hacerlos tuyos, tienes que asimilarlos para que después empieces a ponerlos en práctica. Y no es un proceso, como te digo, de la noche a la mañana. Tienes que ir haciendo conciencia de todo ello que tú tienes para que enseguida lo pueda esto fructificar y en realidad se pueda dar esta virtud de la castidad. Así es, pues ya lo escuchó, está el tema interesantísimo, vamos a ver cuáles son los mecanismos. No te despegues porque estás en tu programa ¡Hablemos de sexo! Todos hablan de él. Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. En un momento regresamos. Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda la humanidad. Tú que me escuchas, Si eres bautizado, tienes el deber de anunciar el mensaje de Jesús por todo el mundo. Por eso, conoce para vivir. La vocación laical. Escúchanos en tu programa Sal de la Tierra, todos los viernes de 7 a 8 de la noche. Porque el cristiano debe ponerle sabor a la vida. Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. ¿Ya viste la tamalera que está fuera del templo? Doña Chayito, ay, esta señora es bien santa. ¿Santa? ¿Quieres saber lo que pienso de los santos? ¿Pues qué? Descúbrelo en tu programa Sendas de Alegría, con tus amigos Clara, Isaac Jorge, y Gerardo. todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. donde juntos descubriremos la vida de los campeones en la fe. Por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. ¡No te lo pierdas! Oye, vamos a misa. ¿A misa? No inventes, eso está bien aburrido. Es para viejitos. Mejor ve tú. ¿Y si sabes qué es la misa? No tengo idea. Es una acción de gracias a Dios. ¿Cómo que acción de gracias? Sí. Mira, le damos gracias por todo lo que ha hecho por nosotros, lo que nos da. Y sobre todo, le damos gracias por su Hijo Jesucristo, ya que por Él se ha vencido el pecado y la muerte. Eso no lo sabía, ¿eh? ¿Cómo puedo saber más? Síguenos en Nazaret, en tu programa Liturgia de la Iglesia. todos los viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Ustedes cómo las prefieren? Románticas y cursis. ¿Y a ti, cómo te gustan? ¿Dramáticas o de acción? Yo las prefiero reflexivas y divertidas.
En Luces, Cámara y Vocación tendrán a todas. Escúchanos todos los lunes a las 9 de la noche y en sus repeticiones los viernes y los sábados a las 10 de la noche. También escúchanos los domingos a las 11 de la mañana. ¿Y a ti? ¿Cómo te gustan? Todos hablan de él. Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. Continuamos. Y ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Sexo. Estamos contentísimos, que se note la alegría, pues, Mr. Steffi. Claro, porque aquí el chino se pone a vibrar, se pone a reír, que su risa nos contagia, una risa tan emotiva. Y estamos hablando entonces, vamos recordando un poquito, los mecanismos de la sexualidad, los mecanismos internos para que el hombre pueda vivir la castidad. Enuncio nuevamente los 5 pasos de alguna manera, pero sobre todo vamos a enunciar como esas, pusimos que era como una especie de cebolla donde se van quitando las capas hasta llegar al corazón. La primera capa son los sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto y tacto. La segunda capa eran los apetitos irascibles o concupiscibles, no te me desesperes, ahorita los explicamos. Los sentidos internos, que es la memoria y la imaginación, y las facultades de la inteligencia y la voluntad para poder llegar finalmente al corazón. Vamos entonces desmembrando cada una de una por una. Vamos a empezar con el primero, que es lo más externo que tenemos. Recuerda que dijimos antes del corte que no somos una separación, sino que somos una unidad de cuerpo y alma. No podemos separar nuestro cuerpo de lo que sentimos, de lo que anhelamos, de lo que vivimos en nuestro interior, pero tampoco podemos de alguna manera solamente dejarnos llevar por lo externo, por el cuerpo, sin que ese tenga una repercusión en lo interno. ¿Cómo entonces de alguna manera nos afectan los sentidos externos? Bueno, pues acuérdense que por tener cuerpo tenemos diferentes órganos, ¿no? Como la vista. A través de los ojos tenemos el sentido de poder ver, ¿no? Que es algo que compartimos con los animales, ¿no? Que es una parte psíquica. Es algo que también los animales tienen y pueden ver. También los animales pueden oír. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Bueno, algunos más que hay algunos que bueno, no si están algunos sorditos. No, pues, pero sí. Pero tienen una capacidad porque pues escuchan el ladrido y entonces están ladrando y los perros. Compartimos también esas cualidades. Otra de las cualidades es tocar, ¿no? Sí, sí, es otro de los sentidos, el tacto. Es otro de los sentidos que tenemos como persona. Otro de los sentidos es el gusto, ¿no? Y bueno, a través de esto son las primeras, de ahí empieza pues todo lo que tenga que reaccionar tu cuerpo. Todo entra por una reacción a tus ojos o a tus oídos o a tu boca o a tus manos y por ahí vamos a empezar a explicar este mecanismo. Y estos sentidos externos son así como la materia prima de todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros logramos guardar en nuestra memoria, en nuestro cerebro, todo lo que logramos aprender es esa materia prima. Y recordemos cuando éramos niños, cómo nos gustaba usar mucho de todos estos sentidos externos. Es decir, cómo íbamos a la tierra, cómo queríamos experimentar. Y es básicamente eso lo que se da en la primera etapa de la vida, es ese querer experimentar, querer sentir. ¿Y con qué sientes? Pues precisamente con esto, ¿verdad? Con los sentidos externos. Cada uno de ellos va a tener su objeto propio con el cual va a conocer, etcétera. Pero algo que hay que tener también muy claro, hay que diferenciar entre actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son espontáneos, no se dan con la voluntad, y los actos humanos sí, ¿verdad? Los actos humanos ya son conscientes. Muchas veces, por ejemplo, con la vista, son actos del hombre en el sentido de que no nos damos cuenta de todas las imágenes que logramos ver. Y el cerebro las va a guardar y ya es cuando va a trabajarlas con la fantasía, con la imaginación, que ya es otro de los estratos. Pero eso para pues explicar esto de los actos del hombre. No, súper bien, súper bien. Y como me gustó muchísimo cómo lo manejaste, que es la materia prima. Es, si queremos encontrar los elementos para poder transformar algo, pues esto es lo propio. Todas aquellas situaciones que nos afectan de fuera,
Es de alguna manera como se utiliza la palabra, que nos afectan. Y ojo, no quiero tener una connotación negativa para el afectarme. El afectarme me puede afectar para bien o me puede afectar para mal. Yo, por ejemplo, si no sé, a lo mejor recibo en mi sentido del tacto un beso de mi mamá, pues me va a afectar para bien porque me va a demostrar el amor. Pero si yo me afecto con un moquetazo y un fregadazo que me da uno que está bien encanijado conmigo, pues también lo voy a recibir, voy a estar afectado en un aspecto negativo. Entonces, de alguna manera, todos nuestros sentidos externos nos van a ir afectando a nuestra persona. Y repito, no refiriéndonos a afectarnos como una connotación negativa. Después de que ya tenemos esa materia prima, como nos lo dices, mister, viene precisamente otro de los estratos. Vienen los estratos de los apetitos. Y vienen 2 apetitos que de alguna manera tenemos que conocer, tenemos que darnos cuenta que los tenemos. Así como un apetito, lo usamos en el lenguaje común de apetito, es decir, pues tengo como ganas de el apetito. Cuando dices, ¿tienes apetito? Pues sí, tengo apetito, tengo ganas de comer, tengo apetito de esto, un antojo de esto. Funciona o de alguna manera lo podemos asimilar igual aquí. El apetito de alguna manera es aquella forma en donde nosotros vamos a cristalizar, en donde vamos a denotar todo aquello que ya hemos recibido por nuestros sentidos externos. Y hablamos de que en nuestro interior hay 2 tipos de apetitos: el apetito irascible y el apetito concupiscible. El apetito irascible es aquel que va a despertar en nosotros pasiones que nos van a llevar, en último término, a sentir temor. Mientras que el apetito concupiscible van a ser aquellas afectaciones que me van a llevar a sentir placer. Y ahorita vamos a desmenuzarlas un poquito. Aquí, si lo comprendemos esto, vamos a poder estar ya del otro lado para vivir la pureza, para vivir la castidad de una manera sencillísima y muy fácil. Esos apetitos, Carlos, ¿cómo nos pueden ayudar o cómo nos pueden perjudicar? Es muy interesante esto de los apetitos, en ese sentido que lo estábamos explicando, que muchos de ellos son actos del hombre, es decir, no hay una voluntad, no hay una connotación moral, como bien lo referías tú, Pollito, y es muy, muy interesante esto. Por ejemplo, el otro día se me acercaba una persona y me decía, yo sentí mucho coraje el otro día y tenía duda de si podía comulgar o no, si es que sentí mucho coraje con mi hijo por algo que me dijo. Y ya viene entonces la pregunta, esa emoción, ese coraje, ese enojo que yo tengo, ¿tiene una connotación moral a simple y sencillamente así como aparece? Pues vamos, no. Como aclarando un poquito qué es una connotación moral, pues ¿qué es eso? O sea, si es bueno o es malo. Está bien. Perdón. No, está bien, porque a veces hablamos en nuestros lenguajes, pero los chavos así como que hay mendigos seminaristas aburridos que quién sabe qué me están hablando. Bien, quiere decir si es bueno o es malo. Si bien, es bueno, síguele, es mister. malo. Entonces, pues que se quedó ahí nada más, el enojo, el coraje se quedó ahí, nada más resultó, salió, la persona lo sintió, lo hizo consciente, pero no resultó, digamos, una ofensa para su hijo, sino que más bien ella lo supo canalizar. De eso se trata, de que todos estos impulsos, muchos de ellos no tienen eso de que si son buenos o son malos, simplemente aparecen, resultan, y no por eso son malos. Cuando tú ves una chava y dices, qué guapa, qué hermosa, ¿por qué? Porque es esa inclinación, es ese deseo, es esa... sí, claro, sí. Viene ya el siguiente paso. El apetito, de alguna manera, cuando ya recibe lo sensible, va a producir en mí una pasión. Pero ojo, vamos a aclarar también el término, porque claro, o sea, cuando le dice a un chavo pasión, pues me suena como a calentura, ¿no? O sea, estás acá. No, la pasión es, lo podemos hablar con 3 sinónimos. La pasión es lo mismo que un sentimiento o que una emoción. Entonces, cuando ahorita hablemos de una pasión, no nos estamos refiriendo solamente a lo erótico, pasional o a lo genital, sino que estamos refiriéndonos a un sentimiento o a una emoción. Entonces, cuando ese apetito recibe de algo externo, ya sea de cualquiera de los 5 sentidos, un influjo, una ayuda, algo, el apetito lo puede transformar en algo concupiscible o irascible y va a denotar en mí una pasión. Yo pongo un ejemplo personal, ustedes ya lo saben. A la audiencia les voy a confesar uno de mis deficiencias. Sí, Chino, no voltees. Mira que si tú, Chino, a los controles haces esto. Una de las cosas que a mí me reencanija, por no decirme otra cosa, es que me asusten. O sea, soy una persona muy paciente, me enojo un poco.
Pero si hay algo que me reencanija es que me asusten. Mis amigos ya lo saben. Si tú me asustas, ¿qué va a pasar en mí? Es un influjo externo del cual yo no tengo control. Pero entonces, cuando a mí me asustan, el apetito irascible de mi persona va a resultar o me va a sacar como consecuencia la pasión de la ira. Y entonces yo en ese momento puedo voltear y te voy a dar un fregadazo y me voy a enojar y hasta a lo mejor te la voy a rayar. O sea, hasta ahí yo no lo puedo controlar porque es una pasión que despierta en el momento después de un impulso externo. Hasta ahí no hay connotación, no es bueno, no es malo. Lo que pase después ya es bueno o es malo. Yo entonces ya decido si te guardo rencor, si me las vas a pagar, me voy a desquitar la próxima semana, mañana me toca la mía. Ahí ya está haciendo algo negativo. Si por el contrario digo, bueno, ni modo, pues ya me asustaste y oye, ¿sabes qué? No te pases, no me gusta, punto, ahí quedó. Ya, o sea, no tiene algo negativo, es algo positivo porque me sé controlar. Entonces, cualquier afectación de lo externo, mi apetito irascible va de alguna manera a resultar en algo que me lleve a un temor o a una reacción muchas veces negativa. Si es una afectación que me va a denotar en el apetito concupiscible, va a denotar en mí una pasión que me cause deseo. Sí, para que quede un poquito más claro, la palabra apetito viene de dirigirse hacia algo, ¿no? Porque Excelente. tampoco no es, ay, se me antojó, ¿no? No, el apetito es lo que tu cuerpo reacciona y se dirige hacia algo. Y estas dos cosas, que son el apetito irascible, siempre es cuando afrontan las dificultades y peligros. Por eso este ejemplo de pollo es muy bueno, porque pues esto de cuando sientes peligro es porque te asustan. O por ejemplo, otro ejemplo puede ser cuando te va a ladrar un perro. Uh-huh. Reaccionas luego por miedo, porque es este apetito de que afronta una dificultad y un peligro y que te da miedo y pues corres, ¿no? Claro, claro. Y el concupiscible afronta un deseo hacia algo placentero. Entonces, irascible igual a temor, concupiscible igual a de pasión. A una pasión que te da placer. Placer, ajá, exacto. Entonces, estos apetitos pues pueden ser o naturales, espontáneos, o pueden ser algo que ya se deriva de un conocimiento previo, que ahí es donde entra la parte del cerebro y nos va a dirigir a la siguiente capita de la cebolla, claro, que es la parte de la imaginación y los recuerdos. Pero antes de que pasemos a la siguiente capa, yo quiero también que, porque a lo mejor nosotros estamos sabiendo muy bien que hablamos con pasión, que tú me decías, o tú ahorita de alguna manera, compa, ella se me lenguó la traba, para que sepan que estamos en vivo, tú te referías a una pasión que te da placer, que te da de alguna manera ese sentimiento de algo placentero. No con esto nos estamos también otra vez refiriendo a puras cosas genitales, placer, una excitación, no. Pongo yo, por ejemplo, también otro de alguna manera una situación cotidiana. A lo mejor ahorita que está haciendo frillito, que está así como que con ganas de acucurrucarte o algo, a lo mejor andas así como que medio agüitadón y todo, y llega tu amigo y te trae un café delicioso. Entonces, a lo mejor es un moca blanco que te estás deleitando. Entonces, tú el hecho solamente de oler, que algo dices, oye, qué sabroso, ¿no? Entonces, también ya eso es algo placentero. O el hecho a lo mejor de que estás cansadísimo y que te metes a la cama, o sea, te pones la pijama a las 3 de la tarde y te echas una siesta bien sabroso, va a ser algo placentero. Entonces, que no confundamos ese placer con algo solamente relacionado a lo genital. Y ese placer de por sí, pues es bueno, ¿verdad? Claro, claro. El placer es bueno, el placer que se experimenta, como ustedes ya bien lo explicaban, no solamente placer sexual. Las pasiones, también llamadas esos sentimientos o emociones, podemos decir que son 10. Y estas son amor, deseo, esperanza, placer, gozo, odio, aversión, temor, tristeza o ira. Estas son más o menos 10 de esas pasiones, así que podemos llamarlas y podemos nosotros identificarlas. Y es muy necesario que las anotes por ahí en el refrigerador, que las anotes ahí en tu cuaderno de apuntes para que no se te olviden y le pongas nombre a esas pasiones cuando tengas diferentes experiencias, que sepas distinguir, esto que sentí es amor, es deseo, es esperanza, es placer, es gozo, es odio, es aversión, temor, tristeza o ira. Es realmente sí es un consejo que les decimos que lo anoten, y me gustaría dividirlas en las dos partes, que estas 10 cosas se dividen en los apetitos irascibles y son esperanza, irascible,
Desesperación, irascible, porque es un peligro. Claro. Temor, irascible. Audacia, irascible. Ira, irascible. Y los que son de concupiscibles son el deseo, la aversión, el placer o el gozo y el dolor y la tristeza. Es entenderlas y poderlas decir, mi reacción fue, oye, ¿fue algo irascible o fue algo concupiscible? Y así vamos aprendiendo de nuestras propias reacciones y podemos ver si son por temor o porque si estoy buscando un placer. Y al momento de conocer estos términos, realmente los vamos a empezar nos vamos a empezar a conocer, que eso es lo más importante, conocerte a ti mismo para poder lograr vivir esta pureza. Hay una historia, muchas gracias, que nos las de alguna manera divides, nos las clasificas, que nos ayuda muchísimo también a entenderlos. Hay una historia que a mí me parece impresionante, me voy a permitir leerla, es muy, muy breve, donde de alguna manera nos denota cómo podemos reaccionar o cómo a lo mejor podemos sacar de dentro aquello que llevamos en nuestra naturaleza. Dice así: por la India circula la historia de un príncipe que tenía un tigrillo amaestrado con el que se divertía mucho, como si fuera un lindo y pequeño gatito. Uno de los juegos consistía en que el príncipe extendía su brazo y el animal saltaba por encima. Pero cierto día, antes de comenzar el juego, el príncipe se dio con el brazo en la esquina de una mesa y le brotó algunas gotas de sangre. La dio a lamer a su compañero de juego, el indio gatito, y el grato sabor despertó en la fiera sus instintos sanguinarios. Dio un salto y clavó sus afilados colmillos en la garganta del príncipe, hiriéndolo de manera mortal. Ahí termina la historia, pero yo quiero que nosotros lo transportemos a nuestra vida. En el interior llevamos muchas veces heridas que nos recuerdan lo que hemos sido afectados. Heridas que de alguna manera nos hacen sacar nuestro dolor, que nos hacen sacar lo negativo que tenemos, y ante cualquier estímulo, sea positivo o sea negativo, estamos reaccionando. Ahí el pequeño tigre en un primer momento era un animal pacífico, pero un día, ¿qué sucedió? Se activó su apetito irascible. El olor y el sabor de la sangre despertó en aquel, pues ese instinto pasional, de alguna manera. Ese animal antes era tranquilo, incluso pues dice el autor que lo veía como un lindo y pequeño gatito, ¿no? Pero no se había manifestado alterado porque no había tenido ante sí un objeto sensible que lo de alguna manera lo afectara. Y a nosotros también pudiéramos pensar eso. Pongo otro ejemplo. Supongamos que de alguna manera nosotros no estamos habilitados, no estamos de alguna manera prestos pues para recibir otro tipo de reacciones. Por ejemplo, alguien que está viendo el final a fútbol del mundial, bueno, pues está ocupado, está puesto su inteligencia, su voluntad está ahí. De alguna manera no va a haber otra afectación de afuera que lo haga reaccionar. Y no le va a activar otra cosa. Pero si esa persona a lo mejor está en un lugar cansado, está agotado, está enojado, o sea, va a estar de alguna manera vulnerable, y cualquier reacción, cualquier impulso de lo externo le va a llevar a aquella persona a reaccionar. Esto podríamos decir que es la irracionalidad de las pasiones, ¿no? Que realmente, pues es cuando te dicen, no, pues tú vive con la corazonada. No, o sea, realmente no, sí se puede educar este tipo de reacciones. Y se deben educar. ¿No? Uh-huh. Que ahí es donde va a entrar la educación de la afectividad y de todas estas pasiones las vamos a ir coordinando con dos facultades que vamos a hablar más adelante después de este corte, que ya nos quieren hacer corte tan rápido. Chino, ya, cómo nos mandas a corte. Pero bueno, vamos a mandarle saludos a la bienhechora de Carlos, que se está poniendo en contacto otra vez. Martita, muchísimas gracias por escucharnos. Nuestra fan número 1. Así es, y si tienes alguna pregunta o duda, mándanosla por ya sabes cómo ponerte en contacto con nosotros en el Face, programa Hablemos de Sexo, o en el Face también de Nazaret Semguad, o háblanos a la cabina al 1817-8067 1817-8067. Háblanos. No te despegues, estamos aquí en tu programa Hablemos de Sexo. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de Sexo. En un momento regresamos. La Acción Católica te invita a escucharnos todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Y con sus repeticiones viernes,
12 del día, sábados 11 de la mañana y para la Unión Europea miércoles a las 7 de la mañana. Donde hablaremos temas de interés social, iluminados con la luz de la fe. ¿Qué pensar? ¿Cuándo hablar? ¿Cómo actuar? Escúchanos en nuestro programa Vida en Acción, a través de Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Cuidado, jóvenes en la red. Conectados por él. Un programa pensado para ti. Escúchanos todos los viernes a partir de las 9 de la noche por Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. En estos momentos, Nazaret Radio te presenta la lectura del Santo Evangelio del día de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús tomó la palabra y dijo: Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre ustedes mi yugo, y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Mientras estábamos absorbidos por las penas de la vida, de nuevo escuchamos la voz que venía de la fuente de la vida. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Al oír estas palabras, nos dijimos unos a otros: no nos echemos atrás después de haber encontrado la vida, gracias a esta fuente. No nos carguemos de nuevo el peso de nuestros pecados que habíamos tirado lejos de nosotros mientras íbamos hacia la fuente del bautismo. Ahora hemos recibido la sabiduría de Dios. Por la voz del Señor hemos sido invitados al reposo. Cree lo que lees, vive lo que crees, predica lo que vives. Sigue en esta tu programación de Nazaret Radio, la red de los pescadores de hombres. Desde el corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara. ¿Todos hablan de él? Nadie lo explica como nosotros. Hablemos de sexo. Continuamos. Muy buenas noches, ya estamos de regreso en tu programa Hablemos de Sexo, con un programa interesantísimo. Estamos muy contentos, estamos botándonos de la risa, porque hablar de sexo, hablar de la castidad es divertido. Es divertido, así es, y aparte es de alguna manera algo que nos motiva, que nos ayuda a encontrar siempre a Dios. Antes del corte estábamos hablando acerca de ese mecanismo de las pasiones, qué hacemos, cómo las tenemos, y vamos a dar un pasito más adelante. Estamos diciendo que de alguna manera esas pasiones que ya las tenemos, que de alguna manera cuando nuestro organismo ha sido afectado por los objetos sensibles, crean en nosotros una pasión a través de nuestro apetito irascible o el apetito concupiscible. Steffi nos dividió esas 10 pasiones, sentimientos o emociones en 2 bloques, aquellos que van al apetito irascible y al apetito concupiscible. Pero vamos un poquito más allá. También tenemos sentidos internos, mister. Recuérdanos cuáles son esos 2 sentidos internos y qué influjo tienen en nosotros. Sí, es la memoria, Ajá. Es la imaginación y también están enumerados otros como es la fantasía y el sentido común.
Muy bien, y entonces debemos darnos cuenta de que todo lo que es afectado en nuestro organismo por los sentidos externos y ya han sido procesados y se ha creado una pasión, ya sea proveniente del apetito irascible o del apetito concupiscible, se va a quedar grabado en nuestra memoria. Y muchas veces a lo mejor podemos decir, pues no pasa nada, hoy veo pornografía y mañana me olvido y listo, y hace un error. Cuando nosotros nos damos cuenta de esta realidad, lo voy a explicar de esta forma. Cuando tu cuerpo, cuando tu mente, cuando tu vida ha sido afectada por algunos objetos sensibles, se van creando caminos neuronales en nuestro cerebro, que de alguna manera son como caminos ya hechos. Y aquí tenemos a lo mejor el ejemplo de aquel violinista o de aquel músico que de alguna manera ya toca una pieza sin ni siquiera ver las notas. Ya hay un camino neuronal hecho, recorrido, y que es más fácil andar. Pues en nuestra vida es exactamente lo mismo. Y cuando hablamos de la pasión, de la impureza o de la pureza, ese camino neuronal nos va a facilitar o nos va a entorpecer el camino. Si tú a lo mejor estás habituado a la pornografía, al vicio de la masturbación o a lo que sea, de alguna manera ya hiciste un camino neuronal que tendremos que ir deshaciendo, y ahí entonces en la imaginación, en la memoria, se guarda todo y pronto o tarde que temprano va a salir a relucir consciente o inconscientemente. Y tenemos que hacer que esos caminos se modifiquen, ¿no? Cuando ya tenemos y ya caímos, porque muchas veces ya, o nunca he empezado a vivir este mecanismo de la pureza, pues puedo volver a empezar y tengo que hacer el doble de esfuerzo para crear caminos nuevos, para que los otros caminos neuronales se puedan ir borrando. O sea, esto está comprobado que realmente una repetición de una actividad mucho tiempo, esto se vuelve un cierto de automatización, ¿no? Como cuando vas en el carro manejando y ni sabes ni cómo llegaste, ni cuántos saltos te pasaste, ni cuántos topes, pero porque ya es algo... No, entonces eso sí está peligroso. ¿Cuántos saltos te pasaste? Eso sí está peligroso, hay que poner atención. No te pasaste, pasaste. Ok, yo dije, no, caray, pues hay Diosito que te cuidó de que no te Oye, desamparan. pues si no vas con los ojos cerrados, ¿no? Okay. No, pero realmente esto del cerebro es algo fuertísimo y lo ponemos en una foto en nuestro Facebook para que no se nos olvide. El cerebro es el primer órgano sexual. Claro, porque todo está ahí y de alguna manera entonces ya diste paso a la siguiente capa, que es la última. ¿Qué pasa si yo en el cerebro determino que quiero esta pasión? ¿Qué pasa? Explícanos en el cerebro qué señal manda. ¿Por qué podemos decir que es el primer órgano sexual y no la misma pasión? Porque muchas veces nos enfrascamos y decimos, ay, es que yo soy súper romántica o romántico y bueno, mi pasión me lleva hacia eso. Qué bueno que nos recuerdas eso, porque es un camino muy importante. Cuando nuestros apetitos, los irascibles o los concupiscibles, han sido afectados por los objetos, este apetito manda una señal al hipotálamo, que es una glándula en el cerebro, y este hipotálamo va a segregar una sustancia, la oxitocina u otras sustancias, que de alguna manera le mandan un mensaje a los órganos genitales para que haya una excitación. Entonces, si yo, por ejemplo, a través de ese, no sé, ponemos el ejemplo de la pornografía, estoy viendo una imagen pornográfica, yo digo, no pasa nada, no va a hacer nada, esa pasión va de alguna manera a mandar un mensaje al hipotálamo que se encuentra en el cerebro, y el cerebro manda una señal a través de una sustancia, a través de hormonas, a mis órganos sexuales para que se produzca la excitación, y volvemos a lo mismo. Entonces es un camino neuronal que se está recorriendo en nuestro cerebro y se está quedando grabado. Pero, bien importante, ya no lo decías, el cerebro es el primer órgano sexual. Antes, a lo mejor voy a decir algo... un poco coloquial, que a lo mejor los jóvenes, cuando la cabeza de abajo se calienta, la cabeza de arriba se enfría. Cuando la cabeza de abajo se calienta, la de arriba no piensa. O sea, ya cuando el hipotálamo mandó alguna señal y ya hay la excitación, ya mi cuerpo está manifestando ese camino que se está preparando, cuidado, porque es muy difícil vencer la pasión. Pero entonces tenemos ya lo que es la siguiente capa, algo impresionante, que tenemos dos facultades que nos ayudan y son facultades rectoras, la inteligencia y la voluntad. Mister. Me llama mucho la atención de esto, la inteligencia y la voluntad, que vienen en auxilio de todas esas pasiones. Sí, claro. Que vienen en auxilio de todos esos impulsos, de todas esas emociones. ¿Por qué? Porque en sí estas son ciegas. Porque puede ser que nosotros actuemos, si no las tuviéramos, realmente como animalitos. Sí, claro. Actuaríamos por instinto. Y estas pasiones son así, ciegas. Entonces es por eso que vienen a nuestro auxilio la inteligencia, ese ser consciente, ese regir hacia el recto uso, y también pues la voluntad, ¿verdad? La voluntad que aparece pues aquí.
Y la voluntad es esa decisión de actuar. Y yo a lo mejor estoy ejerciendo mi voluntad también cuando actúo mal. Por ejemplo, no sé, viene una pasión y es una pasión en el ámbito de la sexualidad, en el orden de lo sexual, de lo genital. Yo puedo asumirla y también estoy haciendo un acto de la voluntad, pero no estoy haciendo un acto responsable ni libre porque esa decisión no me está planificando ni me está de alguna manera ayudando a realizarme como persona. Pero también es un acto de la voluntad cuando elijo de alguna manera rechazar aquella pasión negativa que no me planifica. Y ahorita antes del corte, más bien en el corte, nosotros platicábamos cómo darles tips, porque acuérdense que siempre en nuestros programas damos de alguna manera unas ayudas de cómo hacerle. Y ahora vamos a ver el joven que de alguna manera ya enfocándonos no a las pasiones generales, sino a la pasión sexual, porque nuestro programa es Hablemos de Sexo, claro, vamos a hablar de la sexualidad. ¿Cómo el joven puede encauzar, cómo el joven puede de alguna manera actuar frente a los impulsos sexuales? Bien, de alguna manera a lo mejor yo ya tengo una afectación por un objeto, ya se dio el apetito, ya lo recibió, ya se vio afectado, creó una pasión en mí, una pasión a lo mejor sexual, una pasión genital, una pasión que me va a llevar a tener un deseo carnal. ¿Qué hacer con eso? Bien. Hay dos caminos que podemos de alguna manera experimentar. ¿Cuáles son, Estefi? Pues bueno, el primero es el sustituir algo malo por algo bueno. Y el segundo, que en lo personal no me gusta nada, es el método de la represión. Es combatir contra esto que hacemos, que no me ayuda, pero pues realmente a veces pues, nos estamos jugando una batalla que va a ser difícil de ganarla. Y esta represión es esta batalla. ¿Qué mejor? Vamos a empezar con ejemplos muy claros de cómo sustituir las cosas buenas en ejemplos muy claros. Por ejemplo, cuando no te puedes levantar en la cama, cuando suena el despertador, ¿qué pasa? Pues de alguna manera estás dando rienda suelta a tu pasión y no estás ejercitando la voluntad. Pero yo ya me acostumbré, mi cerebro ya se acostumbró que nunca me levanto a la primera. No, bueno. ¿Cómo le hago? Volvemos a lo mismo. Ya entonces hay un camino neuronal marcado que tenemos que de alguna manera destrazarlo. Si ya lo aprendimos, hay que de alguna manera ir venciendo nuestra voluntad. Aquí, aunque no nos guste, porque yo tampoco soy mucho de ese método, el método de la represión, recuerda que el método de la represión te lleva a que de algún modo vas a imponer la voluntad. De alguna manera vas a hacer violencia y ahí tienes que entonces hacer algo de la represión, o sea, imponer tu voluntad, decir, no, es que esto me está llevando, hoy son 5 minutos, la próxima semana son 15, a la siguiente ya me estoy levantando media hora tarde y entonces si yo le estoy dando a mi cuerpo todo lo que mi cuerpo en el placer me pide, cuando venga, entonces, ahorita estamos hablando de una pasión que me causa la flojera, que de alguna manera me causa quedarme ahí tirado, pero hoy estamos hablando de eso. Cuando queramos combatir la pasión sexual, un impulso sexual, nuestra voluntad va a estar tan debilitada que vamos a caer en la pasión y la vamos a llegar a hacer nuestra y vamos a caer en el pecado. A ver, mister, yo te pregunto, ¿cómo sustituyes esta pasión negativa de no levantarte? ¿Con qué la sustituyes? A ver, así, resultado para sustituirla. Tienes que vencerlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Dale un tip al joven. Pues acuéstate temprano. Ok, claro, muy bien, bueno. A ver, otro ejemplo. Bueno, si yo sé que, por ejemplo, o sea, me cuesta y todo, pues en el momento me levanto y me meto a bañar o me echo agua y, o sea... Ok, yo pondría el... A ver, ahora tú dinos uno. Yo tendría el despertador del otro lado del cuarto. Para tener que despertar. Pero espera, ahora pues eso no funciona. Mira, el chino nos dice que no funciona. No funciona. Porque ahora los celulares tienen 5 minutos y el retraso. Entonces, sí, de alguna manera, eso no funciona. Bueno, pero ya una vez que ya te paraste de la cama, bueno, pues ya te dominaste porque no te puedes dormir otra vez con el pitido. Bueno, otro ejemplo. Que algunos sí, ¿eh? Unos sí, ¿verdad? Es muy fácil. Pero bien, aquí yo quiero que de alguna manera retomemos algo bien importante. Tú nos decías, Estefi, que hay dos sopas, o ver nuestra vida como una donación o ver nuestra vida como una posesión. Y aquí viene el meollo del asunto para que nosotros podamos dar los tips o las recomendaciones a ustedes. Cuando nosotros estamos viendo el método de la sustitución, es decir, cuando yo tengo una pasión que me está dominando en el ámbito de la sexualidad, en el ámbito de lo sexual, el sustituir me va a llevar a mí
a salir de mi egoísmo para ver por el bien del otro. Por ejemplo, ¿se acuerdan del ejemplo que les puse antes del corte? Y los que no nos escucharon, lo repito. Una persona que a lo mejor está viendo la final de fútbol, está jugando México contra Argentina o no sé contra quién está la final, y es un futbolista, o sea, él va a estar metido, clavado en el ¿cómo se llama? En el partido, que de alguna manera no va a tener tiempo, está tan ocupado en esa acción que no tiene tiempo para que otra cosa lo afecte. O sea, a él no se le va a presentar en ese momento una sensación pasional o una tentación sexual, porque está ocupado. Entonces el método de la sustitución nos lleva a que ocupemos nuestro corazón y nuestra inteligencia en cosas que nos ayudan. De alguna manera, viendo por los demás, por los necesitados, ayudando a nuestros amigos, viendo por las necesidades de nuestra familia. Me refiero a los esposos en el matrimonio, a los hijos, a los amigos. Preocuparme por el otro me lleva a sustituir. O también la sustitución me lleva a algo a lo mejor un poquito más en las cosas cotidianas. Por ejemplo, si yo tengo a lo mejor, no sé, me siento a lo mejor triste, me fue mal en la escuela, me peleé con la novia, ando así, bla, 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 y ando un poquito vulnerable, le estoy dando entonces cabida a que la tentación de la pasión sexual de alguna manera haga en mí una resonancia. Yo puedo sustituir esto a lo mejor, no sé, yendo a muy buen café si me gusta el café, saborearme el café, comprarme un muffin, no caer a lo mejor en la gula, pero sí estoy sustituyendo por otra cosa que me causa una pasión y que me ocupa en mi interior para no estar pensando en eso. Aquí es la importancia de lo que era la educación en el arte, ¿no? O sea, realmente el arte, la música, la cultura, pues era una pasión muy sana que se ha perdido muchas veces en las generaciones, el disfrutar de una melodía en una orquesta. Música clásica realmente para el cuerpo llega a ser tal excitación que es positiva y sobre todo, pues bueno, que es cultura y esto puede ser muy bueno para la mente. Otra de las maneras de sustituirlo, como nos ponía Pollo, pues es con cosas buenas, como el ejercicio. Sí, claro. Como una lectura de un buen libro. Claro. Una lectura. La oración. No, hombre, bueno, hay muchísimos ejemplos. Una paseada en el parque. Falta compartir más, ¿no? Y bueno, pues podríamos poner muchos más ejemplos para vencer. Mister, ¿tú qué onda? ¿Quiere hablar? Pues yo aquí estoy está muy chido escuchándolos. No, a mí me parece muy importante este método y como lo dicen pues muchos santos que nos lo recomiendan, muchos autores, este método cuando lo utilizamos, el método de la sustitución, aquí las pasiones ya están ocupadas. Cuando nosotros utilizamos este método, el de sustituir las pasiones que vienen a nosotros fuertes, una pasión sexual, si viene a ti, si choca, si tú ya estás usando este método de la sustitución, cuando venga a ti, tu pasión ya va a estar ocupada, tú ya vas a estar ocupado en algo. Entonces, por eso San Juan Bosco, un grande pedagogo y un gran educador de los jóvenes, él hacía y tenía diferentes actividades para sus chicos. ¿Por qué? Porque los mantenía ocupados. Los tenía en el deporte, en la oración, en el servicio. Es decir, no es engañar al cerebro, no se trata de eso. Sí, no, claro, no, porque no lo podemos engañar. No lo podemos engañar a fin de cuentas, sino que se trata de poner toda la voluntad, toda la inteligencia en estas otras actividades de sustitución que tú estás haciendo. Y como te decimos, es algo que debes de tener paciencia, lo debes empezar a ejercitar en ti y que debe de irse haciendo habitual. No se logra de la noche a la mañana. Claro, y además no olvidemos que no se puede solamente con estos dos métodos que de alguna manera estamos hablando, el de la represión o el de la sustitución, que en la psicología muchas veces también se llama la sublimación. No solo es con esto, ni nunca será suficiente, porque necesitamos también, recordemos, y con eso empezamos el programa, que somos una unidad de cuerpo y alma, y en el alma está incluida el espíritu, donde nosotros tenemos que relacionarnos con Dios. No podemos de alguna manera nosotros solamente vencer estas pasiones, ordenar nuestra sexualidad,
sexualidad con la sola fuerza de nuestra razón, de nuestra inteligencia, de nuestra voluntad. Necesitamos también la ayuda de Dios. Por eso debemos recurrir a la gracia mediante la oración, mediante la reconciliación, mediante la recepción de los sacramentos, sobre todo importantísimo también, chavos, si queremos vencer nuestras pasiones, si queremos vencer la impureza, si queremos ser castos y poder decirle sí a Jesús a través de la castidad, necesitamos la frecuencia cotidiana de la reconciliación y de la Eucaristía. Porque pasa lo mismo con un enfermo o alguien que de alguna manera se está recuperando de alguna cirugía. No puede hacer una carrera larga, difícil en un momento posterior a la cirugía. Necesita de alguna manera reconocerse que estuvo herido, que estuvo malsano y que de alguna manera necesita de esa ayuda externa para su recuperación. Pues nosotros también, si hemos sido afectados de alguna manera por algunos vicios que nos llevan a la impureza, pues de alguna manera acudamos con el médico que es Cristo, que a través de su ayuda, a través de su gracia, a través de ese encuentro íntimo, profundo, personal con Jesús y de la invocación de María, podemos vencer estas pasiones. Me llama muchísimo la atención esto que dices, Pollo, porque nunca va a ser suficiente un método u otro, nunca va a ser suficiente el método de la sustitución, de la sublimación, de la represión. Todos los métodos que logremos utilizar nunca van a ser suficientes si no es con la gracia de Dios. Cuando nosotros, claro, nos disponemos, es cuando vamos a colaborar con esa gracia para que se dé entonces la virtud de la castidad. Pero no creamos que esto es un mero esfuerzo humano, un mero perfeccionamiento. Yo voy a ser casto porque me lo propongo. No se trata de eso. Se trata de que es una respuesta. Es responder a esa llamada de Jesús que nos invita precisamente a ser castos. Así es. Y recordando ya para aterrizar y terminar el programa, 3 cosas resumimos nuestro programa. El primero, debemos de alguna manera darnos cuenta de lo que llevamos en el corazón y decirnos que necesitamos una maduración afectiva. Segundo, trabaja en virtudes en tu vida para que puedas hacer caminos de conversión. Y tercero, acude a la gracia divina para que puedas ayudarte. Y para terminar con esto, aunque Chino ya no está queriendo cortar, dame un minutito, Chino, algunos tips concretos para que puedas vencer la impureza. Primero, cuida tu mirada. Controla tu imaginación. Recuerda que en tu imaginación dicen por ahí que es la loca de la casa. Cuida no escuchar o decir palabras sugestivas que te lleven a un doble sentido y que de alguna manera pues pudieras decir, pues no vemos pornografía, pero es una pornografía auditiva que te va a crear pasiones internas. Nunca pierdas la calma. Ten cuidado, ten paciencia en Dios. Acuérdate que solo la voluntad puede pecar. No es lo mismo sentir una tentación que consentirla. También huye de las ocasiones. Si te haces el valiente y el fuerte, vas a caer. Mantente siempre con tu mente ocupada. Haz deporte. Ya nos dio muchos consejos Steffi. Lee un buen libro. Corre, haz lo que sea. Come con moderación. Quien se excede en la comida, cae en la impureza. Cuando tú bebes y te alcoholizas, el alcohol desinhibe de alguna manera la mente y harás cosas que sobrio no lo harías. Pues estamos contentísimos. Acude a Dios para que te pueda ayudar a vivir la castidad y recuerda que la castidad es una virtud que te integra en el amor. Si alguna vez caes, si tienes una recaída en la castidad, no te agüites, no veas como como algo que se perdió ya totalmente. No, es un camino que vamos forjando para encontrarnos con Dios. Recuerda esta frase: de la abundancia del corazón habla la boca. Analízate, conócete a ti mismo y ve cómo estoy reaccionando, porque mi corazón va a ser el reflejo de mis actos. Entonces, conócete y no tengas miedo, tú puedes, y síguenos sintonizando porque vamos a tocar muchísimos más temas muy interesantes para tu programa. Carlos. Muchísimas gracias por habernos acompañado a todos ustedes. Un saludo a la comunidad del refugio en Tala, Jalisco, al señor cura Simón, a todo el grupo de jóvenes. Un saludo a Marta, a Marijó Martínez Herrera. Y también a Querigma Radio, que también nos escuchan, nuestra diócesis vecina. Muchísimas gracias por sintonizarnos. También les mandamos saludos a Dani y a Andrea, que hoy no pudieron estar con nosotros, pero las extrañamos y ya nos veremos. Muchísimas gracias y no te pierdas el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche tu programa Hablemos de Sexo. Desde el corazón de la diócesis, Seminario de Guadalajara.